Buenas gente. ¿Cómo están? Bueno, hoy sí me importa, espero que estén muy bien. Quiero agradecerles a todos por suscribirse al canal y unirse como miembros, y también a los de Patreon. No se olviden que toda la información de las novelas está en la descripción. No se olviden que pueden encontrar novelas nuevas y adelantadas en mi Patreon. Capítulo 111. Preludio a una gran situación. Un grupo de 3 hombres se sentaba en la esquina trasera, no eran locales. Uno de ellos no dejaba de mirar la alforja de Caleb. Otro susurraba tras su mano. Caleb sabía que significaban problemas, pero justo en ese momento una de las chicas de trabajo, Lily, una morena de ingenio afilado, se inclinó hacia él. Cuídate, cielo. ¿Ves a esos 3 tipos? Han estado preguntando por ti. ¿Dónde te hospedas? Cuando sales del pueblo. Los dedos de Caleb se apretaron contra su vaso. Agradezco la advertencia, señorita. Lily sonrió con picardía. Por ti, guapo. Siempre. Le deslizó un papelito con un número de habitación antes de alejarse contoneándose. Caleb lo guardó con un suspiro. Solo era una cortesía respetuosa, porque Lily había confirmado lo que ya intuía. Eso significaba que habría problemas. Tal vez no esa noche. Pero pronto. Y Caleb esperaba que fueran ellos quienes vinieran a él. Bebió de un trago su vaso y tomó una decisión silenciosa. No lo atraparían desprevenido. Si iban tras él, los enfrentaría y sacaría provecho, ya fuera de su dinero o de la experiencia para sus habilidades. Más tarde esa noche, en su habitación, Caleb encendió una pequeña lámpara y escribió en el diario que llevaba consigo. Posible golpe, caravana cerca de Cattle Pond la próxima semana, nómina minera. Vale la pena informarlo al grupo. Puesto de comida, la idea va tomando forma. Jasper encaja bien. Necesitamos materiales. ¿Construirlo junto al establo? Amenazas, 3 extraños en el salón estarán planeando una emboscada contra mí. Mantenerse alerta al salir del pueblo. Seguro, no hay información sobre el paradero de la banda ni sobre presencia de la ley o Pinkertons, al menos por ahora es seguro. Al cerrar el diario, Caleb suspiró, sintiendo el peso de todo en sus huesos. Giró el pomo de latón de la lámpara y apagó la llama con un leve siseo, luego se recostó en la cama firme pero limpia. Sus ojos se quedaron un rato en el techo, el corazón todavía latiendo por la tensión anterior. Pensó en los 3 hombres, en la advertencia de Lily, en el silencio que lo rodeaba. Pero poco a poco, su respiración se calmó, los pensamientos se apagaron y el cansancio lo arrastró al sueño. La luz de la mañana se filtró por las cortinas polvorientas. Caleb abrió los ojos de golpe, sin dar vueltas soñolientas. Su cuerpo ya se había acostumbrado al ritmo de supervivencia. Bajó de la cama con movimientos firmes. Su rutina comenzaba. Corrió la mesa contra la pared y empezó con calistenia. Abdominales rítmicos, después flexiones que hacían tensar sus brazos con control. Luego salió a correr por el pueblo. Rodeó el establo, pasó frente a la oficina del sheriff y bajó hacia la oficina de correos. Los lugareños apenas lo miraban, ya se habían acostumbrado a verlo trotar al amanecer. Sus zancadas eran fluidas, mezcla de disciplina, resistencia y entrenamiento. Tras 3 vueltas completas al pueblo, regresó al hotel, sudoroso pero sereno. Saludó al recepcionista, pagó 25 centavos por un baño caliente y se hundió en el agua humeante, dejando que sus músculos se relajaran. Era uno de los pocos lujos que aún se permitía. Más tarde, limpio y afeitado, vistió su confiable atuendo de vaquero. Los tonos rojizos del abrigo y el ribete plateado le daban una presencia que imponía sin necesidad de una placa. Ese día no se trataba de intimidar, sino de prepararse. Caminó hasta la tienda general. La campanilla sonó cuando entró.
Miren quién es, nuestro propio ayudante Torne, lo saludó M.R. Ward desde el mostrador, con las mangas arremangadas. ¿Qué puedo hacer por ti esta hermosa mañana? Hoy quiero algo nuevo, M.R. Ward. Busco un par de atuendos. Pues bien, el catálogo está ahí. Caleb levantó una mano. Ya tengo en mente cuáles. Me llevo el Valentine y el Dewberry Creek. M.R. Ward arqueó las cejas. Buen gusto, hijo. Muy buen gusto. Aguarda un momento. El hombre mayor desapareció en la trastienda y Caleb aprovechó para recorrer con la vista las estanterías, carnes secas, cartuchos, frascos de mermelada, telas, hasta lujos pequeños como perfume o café. Todo un recordatorio de la delgada línea entre la rudeza del oeste y la civilización. Al regresar, Ward colocó ambos conjuntos en el mostrador y sumó la cuenta. Son $228.75, pero considerando que fuiste quien trajo a Drew Dallas, capturó a Edmond y lograste que Douglas organizara el torneo de póker y ahora que eres ayudante del sheriff, tienes un gran descuento. Te lo dejo en $173.43. Es demasiado generoso, M.R. Ward. El hombre rió. Los negocios marchan bien, hijo. El torneo trajo muchos clientes. Tú no solo limpias criminales, también mantienes el dinero fluyendo. Eso vale. Si te sientes mal, solo dile a la gente dónde conseguiste esas ropas. Trato hecho. Caleb pagó, tomó los atuendos y regresó al hotel. Los guardó prolijamente en el baúl. El Valentine era más robusto, ideal para climas fríos. El Dewberry Creek, ligero y cómodo, perfecto para caza y matorrales. Ambos le serían útiles. Al salir de nuevo, el pueblo bullía. Entonces los vio, John Marston y Arthur Morgan frente a la armería. John hablaba bajo y Arthur entraba con ese aire impasible. Caleb lo reconoció al instante. La misión de las ovejas y las cabras. Arthur estaba por comprar un Rolling Block Raffle para robar ovejas de Emerald Ranch y traerlas a la subasta. Luego, Dutch y Strauss se unirían en el pequeño salón, hasta que los guardias privados de Lovereck's Cornwall irrumpieran y convirtieran Valentine en un tiroteo caótico. Eso no podía permitirlo. Había trabajado mucho para ganarse la reputación de protector en el pueblo. Un tiroteo arruinaría todo, lo pondría en la disyuntiva de elegir un bando, y aún no estaba listo. Necesitaba a la banda pero también a Valentine. Se metió en un callejón y pensó rápido. Debía improvisar. La clave era evitar el enfrentamiento sin revelar que conocía el futuro. Tal vez podía interceptar a John y Strauss antes de que salieran. O al menos retrasarlos. Decisión tomada, iría al salón de M.R. King, donde debían estar Dutch y Strauss. Fingiría no conocerlos, entablaría charla casual, sugeriría nombres falsos y, cuando Arthur y John volvieran con las ovejas, mantendría a John y Strauss dentro. Porque era en ese momento cuando Cornwall atacaba. Pero no esta vez. Él estaría allí para interponerse, usar su placa de ayudante y hablar con Cornwall, evitar la sangre, mantener la fachada de la banda y su propio prestigio. Vio a Arthur y John cabalgar hacia el este. El espectáculo había comenzado. Caleb volvió al hotel, subió a su cuarto y tomó la Lancaster Repeater y la escopeta de bombeo. Revisó la munición. Llena. Perfecto. No había tiempo para escribir otra nota. Las acciones hablarían más que las palabras. Montó sobre Morgan y cabalgó por la calle principal. Saludó al Sheriff Muller, que fumaba en el porche, y giró rumbo al pequeño salón de King, la fachada descascarada y el letrero descolorido a la vista. El siguiente movimiento estaba por comenzar. Nombre, Caleb Thorne. Edad, 23. Atributos. Fuerza, 7 décimos.
Agilidad, 6 décimos. Percepción, 8 décimos. Resistencia, 7 décimos. Encanto, 5 décimos. Suerte, 6 décimos. Habilidades. Pistola, NV2. Rifle, NV2. Conocimiento de armas de fuego, NV2. Memoria de vida pasada, NV Max. Cuchillo, NV1. Arma contundente, NV1. Sigilo, NV2. Maestría con caballos, NV3. Póker, NV3. Combate cuerpo a cuerpo, NV1. Vista de águila, NV1. Dead Eye, NV1. Arco, NV2. Anulador de dolor, NV1. Regeneración física, NV0. Fabricación, NV1. Persuasión, NV2. Fortaleza mental, NV Max. Cocina, NV2. Enseñanza, NV1. Dinero, $1,463.45 y 2 pepitas de oro. Banco, $320, 4 lingotes de oro, una gran bolsa de joyas y 3 pepitas de oro. Capítulo 112. El señor Leviticus Cornwall. Un giro a la derecha lo llevó más allá de la armería, donde la puerta aún se balanceaba tras la reciente salida de Arthur. Entonces lo vio, el salón de King, modesto y pequeño, de una sola planta, con pintura roja descascarada y un letrero deslucido. Estaba encajado al costado izquierdo del camino, entre una casa tapiada y una vivienda pequeña. Caleb desmontó, ató con cuidado a Morgan y comprobó que no había señales del blanco árabe de Dutch, the Count. El jamelgo de Strauss tampoco estaba allí. Eso significaba que Dutch y Strauss aún no habían llegado. Podía quedarse a esperar en el salón de King, así que entró. El lugar estaba en penumbra y olía a whisky, humo de leña y tabaco de pipa. Era más tranquilo que el Saloon Smithfield de la calle principal, ya que ambos habían ido perdiendo clientela frente al mucho más grande y lujoso Smithfields. Ahora, el de King atendía a tipos de voz baja, comerciantes, vendedores ambulantes y, a veces, hombres con secretos. Caleb se acercó a la barra. El señor King levantó la vista de la copa que estaba puliendo. Buenos días, Caleb, o debería llamarte ahora Deputy Thorne, saludó con un tono grave y áspero. Buenos días, señor King, respondió Caleb, acomodándose en un taburete. Llámame como quieras. Cale o Deputy Thorne. Tú eliges. King parpadeó una vez, luego asintió. De acuerdo, entonces te llamaré Deputy de ahora en más. Por cierto, quería preguntarte, ¿es verdad que tú atrapaste a ese bastardo de Edmond? Sí, es verdad, contestó Caleb, quitándose una mota de polvo del abrigo. También fue un golpe de suerte que pudiera acabar con sus enfermos juegos y capturarlo. Pues, Deputy, dijo King, sirviéndole un vaso. La primera copa va por la casa. Por atraparlo y mantenernos a salvo. Gracias. Un whisky de centeno, solo pidió Caleb. King lo sirvió sin más, y Caleb se acomodó mirando hacia la puerta. No tuvo que esperar demasiado. Media hora después, las puertas del salón se abrieron con un crujido. Caleb levantó la vista enseguida y lo vio. Dutch van der Linde entraba, imponiendo presencia incluso en aquel tugurio sombrío. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás bajo el sombrero, la perilla bien recortada y su impecable abrigo burdeos relucía. A su lado, Leopold Strauss se ajustaba las gafas, luciendo cada centímetro como un simple contador. King vaciló, observando con desconfianza la extravagancia de Dutch. Lo mejor que tenemos es Bourbon de Kentucky. ¿Les sirve?
Dutch agitó una mano. Perfecto. Mientras el cantinero buscaba la botella, Caleb se movió. Se levantó, fingiendo una ligera borrachera, y se acercó a la barra. ¿Les importa si me uno, caballeros?, preguntó, arrastrando un poco las palabras mientras lanzaba discretas señales a Dutch. El lugar está casi vacío, y beber solo es cosa triste. Los ojos agudos de Dutch se abrieron un instante al ver a Caleb allí, pero enseguida captó las señales. Una chispa de entendimiento cruzó su mirada antes de que sonriera con todo su encanto. Por supuesto, amigo. Siempre hay lugar en la mesa para un compañero de tragos. Caleb sonrió, acomodándose en un taburete cercano. Muy agradecido. Me llamo Thorne. Caleb Thorne. Soy deputy aquí en Valentine. Strauss se tensó un poco al oír su verdadero nombre, pero Dutch mantuvo el aplomo. Caleb debía usarlo. Un placer conocerle, deputy, dijo suavemente. Yo soy James Arlington. Y este es mi socio, el señor Lutz. Estamos en el negocio de bonos. Vaya, señor Arlington y señor Lutz, nunca se es demasiado cuidadoso en estos días, respondió Caleb con una risita ligera. Dutch rió también. De eso sabrá bastante usted, ¿no, deputy? La charla continuó, banal y fingida, pero suficiente para mantener las apariencias. Caleb dirigía la conversación a temas inocuos: clima, caballos, vías de tren, juegos de cartas. Dutch, siempre el orador, contaba historias de supuestos negocios en el oeste, mientras Strauss bebía en silencio. Caleb, atento, no dejaba de escuchar lo que pasaba afuera. De repente, las puertas se abrieron de golpe. Arthur y John entraron cubiertos de polvo y con olor a ovejas. Arthur se sorprendió al ver a Caleb, pero disimuló al notar que usaban nombres falsos con Dutch y Strauss. Dutch, rápido, los incorporó a la escena. Ah. Señor Kilgore, señor Milton. Justo llegan. Permítanme presentarles a un nuevo amigo, el deputy Caleb Thorne. Arthur entendió al instante, estrechó la mano de Caleb y siguió la farsa. Ion también. Todo marchaba con naturalidad hasta que Dutch, curioso, les preguntó por qué tardaron. Ellos hablaron del trabajo con las ovejas y del pago pendiente. Entonces, Caleb sintió la tensión. Dutch, teatral, ordenó a Strauss y John verificar el dinero del ganado. Pero Caleb intervino con calma. Esperen, amigos. Todos lo miraron. Bajó la voz. El problema no son los de la subasta. Es algo más grande. Ya está aquí. Los rostros se pusieron serios. Dutch apenas alcanzó a preguntar cuando un grito retumbó en la calle como un trueno. Van der Linde. Van der Linde. Sal ahora. El silencio cayó sobre el salón. Arthur se asomó por la ventana. Mierda, murmuró. Afuera, sobre un caballo alazán claro, un hombre gordo y de traje a rayas carísimo gritaba con el rostro rojo de furia. Blandía un puro en la mano. Soy Loderek Cornwall. Y no soy un hombre con el que se pueda jugar. Sal ahora, basura depravada. Lo rodeaban 6 hombres armados con rifles y revólveres, formando un semicírculo en la calle embarrada. Van der Linde. Se acabó. Dentro, Dutch apretó la mandíbula. Arthur lo reconoció enseguida, el dueño del tren que habían robado. Dutch lanzó una mirada a Caleb, que se levantó con calma. Déjenmelo a mí. Soy el deputy de Valentine, y ese señor está equivocado de presa. Con una seña, urgió a Dutch y a los demás a salir por la puerta trasera. Ellos entendieron y desaparecieron en silencio. Entonces Caleb salió solo al frente del salón. Cornwall lo miró, confundido. ¿Y tú quién diablos eres, Leigh?
Deputy Caleb Thorne, agente de la ley en Valentine, dijo firme, con el sol reflejándose en su placa. Está armando un escándalo, señor. Aquí no se toleran amenazas ni gritos en la calle. Cornwall bufó. ¿Dónde está Van der Linde? No sé quién es, replicó Caleb sin titubeos. En el salón solo había comerciantes y rancheros. Cornwall lo señaló con el puño, furioso. No me mientas, muchacho. ¿Sabes quién soy yo? Lo sé, señor. Leviticus Cornwall, varón ferroviario e industrial. Y ahora, un hombre haciendo acusaciones sin pruebas. Cornwall enrojeció aún más, escupiendo palabras entre dientes. Van der Linde me ha robado trenes, nóminas, bonos, petróleo. Ese bastardo me está desafiando. Y voy a acabar con él. Ahora dime dónde está. Capítulo 113, consiguiendo que el pueblo esté de su lado. El rostro de Cornwall se tornó carmesí. Van der Linde me ha estado robando durante meses. Mis trenes, mi nómina, mis bonos, e incluso mi petróleo. Van der Linde y su pandilla creen que pueden burlarse de mí. Pero cometen un gran error si creen que pueden engañarme. Ahora pregunto de nuevo, ¿dónde está Van der Linde? De nuevo, señor Cornwall, dijo Caleb entrecerrando los ojos. Aquí no hay ningún Van der Linde. Y a menos que tenga autoridad o causa, usted y sus hombres van a tener que bajar esas armas y seguir su camino. Uno de los hombres de Cornwall escupió. Está mintiendo. La mirada de Caleb se agudizó. Llamar mentiroso a un agente de la ley es un movimiento audaz, amigo. Cornwall lo fulminó con la mirada y luego señaló con la barbilla hacia el salón. Regístrenlo. Dos hombres avanzaron, pero Caleb se interpuso en su camino. ¿Tiene alguna autoridad o poder legal para hacerlo? El guardia a caballo junto a Cornwall adelantó su montura. Tenemos autoridad y causa bajo el nombre del señor Cornwall como. No creo que el nombre del señor Cornwall tenga jurisdicción ni poder legal en Valentine sin pasar por mí o por el sheriff, interrumpió Caleb, apoyando la mano en la empuñadura de su revólver. Esto es Valentine, no su feudo privado, señor Cornwall. Así que, a menos que quiera un lío legal, le sugiero que se calme antes de que esto se vuelva sangriento. Cornwall lo observó fijamente. Vio algo en los ojos del joven, acero, resolución, disposición a pelear si lo empujaban. Su mandíbula se tensó. Aunque fuera rico y trajera a su guardia privada, no era tan estúpido como para provocar en un pueblo fronterizo donde su gente estaba armada, a diferencia de Saint Annes. Escupió a un lado y tiró la punta de su cigarro. Está cometiendo un gran error, alguacil. Caleb no se movió. Viviré con ello. Cornwall, hirviendo de ira, tiró de las riendas. Vamos, ladró a sus hombres. Lo encontraremos nosotros mismos. Los guardias dudaron, pero obedecieron, bajando las armas mientras seguían a Cornwall por el camino principal embarrado, donde dos carruajes los acompañaban. Algunos vecinos que se habían asomado rápido volvieron a meterse en sus casas. Caleb los observó hasta que desaparecieron de su vista, su pulso firme aunque la adrenalina le hervía bajo la calma. Luego volvió al salón. El señor King lo miró desde la barra, con la boca entreabierta. Vaya espectáculo, alguacil. Caleb le dedicó una sonrisa cansada. Sí. Pero esto no ha terminado. Ni de cerca. Miró hacia la puerta trasera, preguntándose qué tan lejos habrían llegado los otros. Dutch querría respuestas y Caleb tenía mucho que contarle. Pero, por ahora, les había comprado tiempo. Tiempo para que la banda desapareciera. Tiempo para reagruparse. Y para mover el campamento. Ahora debía andar con cuidado, significaba que los Pinkerton estaban muy cerca. Le tocaba redactar un informe y pensar en qué historia darle al Sheriff Moreau.
En esencia, había convertido la ley de Valentine en un pequeño conflicto con Loderek Cornwall. Apuró el whisky de un trago, el licor ardiendo en sus entrañas. Dejó el vaso sobre la barra con un leve tintineo y salió al sol de la tarde. Afuera, el resplandor lo recibió de golpe. La calle polvorienta de Valentine hervía bajo el sol. Miró de reojo el poste de amarre frente al saloon, vacío, salvo por Morgan, la yegua árabe blanca de Dutch y el jamelgo de Strauss, ambos ya ausentes. Se habían silbado desde su escondite. Inteligente. Dutch nunca perdía tiempo una vez que olía problemas. La banda debía moverse ya, empacando el campamento para largarse de la región. Montando a Morgan, Caleb acarició su flanco. La yegua resopló, percibiendo la tensión en su jinete. Vamos, chica. Hora de visitar al sheriff. Morgan trotó con calma por el camino embarrado hacia la oficina del sheriff, levantando barro con sus cascos. Al llegar, Caleb la ató con destreza al poste. Fue entonces cuando notó movimiento en la calle principal. Cornwall y sus hombres seguían en el pueblo y estaban armando un escándalo. Los vio cerca del banco y el saloon de Smithfield, bloqueando la calle con caballos y carruajes, interrogando a los vecinos y peones a gritos. Uno de los guardias empujó contra la pared a un mozo de establo. Otros registraban el carro de unos comerciantes. Los pobladores no lo estaban tolerando. Unos vaqueros en el porche del saloon se pusieron de pie, uno de ellos mostrando el mango de un revólver bajo el abrigo. Enfrente, dos peones salieron de la subasta de ganado con rifles Winchester en mano. Hasta el tendero Wers miraba con los brazos cruzados desde la puerta de su tienda. El corazón de Caleb se aceleró. La voz de Cornwall retumbó: están cometiendo un grave error. Bajen sus armas. No fue usted el que entró aquí agitando pistolas, gritó un vaquero. Otro, un vagabundo por su aspecto, le gritó: oye, ricachón. ¿Crees que esto es St. Anne's? Este es nuestro pueblo. Aquello fue la chispa. Los vecinos alzaron sus armas, firmes. Los guardias reaccionaron igual. Pistolas y rifles apuntaban en todas direcciones. Caleb apretó la mandíbula. En segundos podía desatarse una masacre. Entonces una voz tronó. ¿Qué demonios pasa aquí? La puerta de la oficina del sheriff se abrió de golpe y Meloí salió furioso, las botas retumbando en la tarima. Escudriñó la escena, reconociendo la tensión. Meloí giró hacia Caleb. Alguacil Torne. ¿Qué demonios es esto? Caleb desmontó con calma y señaló hacia el tumulto. Eso es lo que pasa, sheriff. El señor Cornwall y sus guardias interrogando a los vecinos con armas en mano. Se está poniendo feo. Meloí abrió los ojos al reconocerlo. Ese es Leviticus Cornwall. Caleb asintió. Entró hace menos de una hora gritando que un tal Vanderlander lo había robado. Dijo que estaba aquí. Yo le respondí que no lo había visto. Intentó mandar a sus hombres al saloon. Lo detuve. Le dije que sin autoridad ni hablar con usted no entraba con armas. Meloí se llevó la mano al puente de la nariz. Dios mío, hiciste lo que debía hacer un buen agente, hijo, pero ¿sabes quién es Loderek Cornwall? Caleb se encogió de hombros. Sé que es rico y poderoso. Pero no es la ley. Ser rico no le da derecho a intimidar. El sheriff rió con sequedad. Tienes fuego en ti. Eso es bueno. Pero puede quemarte. Hombres como Cornwall guardan rencor. No olvidan agravios. Y su influencia llega hasta Washington si chasquea los dedos. Bueno, replicó Caleb firme, tendrá que vivir con un no por una vez. Yo hice mi trabajo. Meloí lo observó unos segundos y suspiró. Vamos. Intentemos calmar esto antes de que alguien muera.
Caminaron juntos hacia el enfrentamiento. Meloí levantó las manos. Está bien, está bien. Bajen esas armas ahora. Dije que ahora. Silencio. Nadie se movía. Maldita sea, que las bajen. Poco a poco, algunos pobladores obedecieron. El vagabundo enfundó su revólver, los vaqueros bajaron los rifles sin dejar de vigilar. Cornwall rugió. Sheriff, estos campesinos me amenazan. No hay amenaza, escupió un vaquero. Solo que se largue con su ejército privado. Las voces se alzaron en apoyo. Meloí mantuvo las manos alzadas. Tranquilos todos. Señor Cornwall, está causando disturbios en mi pueblo. Cornwall, rojo de ira, lo señaló. ¿Disturbios? ¿Usted encubre criminales? ¿Protege a Van der Linde? El sheriff frunció el ceño. Protejo mi pueblo, señor Cornwall. Eso lo incluye a usted. Pero también a la gente que está acosando. Aquí la ley soy yo, y usted responde ante mí. Cornwall bufó. Esto es indignante. Ese hombre me ha robado una y otra vez. Tengo razones para creer que está aquí. Caleb avanzó un paso. Como le dije antes, señor Cornwall, aquí no hay ningún Vanderlenda. Solo gente trabajadora queriendo vivir en paz. Si hubiera hablado primero con el sheriff, quizá todo sería distinto. Cornwall lo miró con odio. Usted otra vez. El bocón del alguacil. No olvidaré su insolencia. Caleb sostuvo su mirada. No lo espero. Pero si sigue acusando a gente inocente, iniciará una pelea que no puede ganar. Los pobladores asintieron con murmullos de aprobación. Cornwall observó alrededor, percibiendo la hostilidad. Incluso sus guardias parecían incómodos. Finalmente, se irguió, alisó su abrigo y bufó. Esto no ha terminado. Vámonos. Sus hombres guardaron las armas y montaron. Cornwall subió a su caballo y lanzó una última mirada. Todos ustedes están cometiendo un terrible error. La multitud se abrió mientras partían con sus carruajes, dejando atrás jeers y susurros, mientras la tensión se desinflaba. Meloí dejó escapar un largo suspiro. Estuvimos a un paso de una guerra. Luego se giró hacia la gente. El espectáculo terminó. Vuelvan a sus asuntos. Los vecinos se dispersaron, murmurando. Caleb alcanzó a oír. ¿Quién se cree que es? Un magnate del petróleo y ferrocarril que piensa que puede hacer lo que quiera. Meloí se volvió hacia Caleb, hablando bajo. Esto pudo haber sido mucho peor. Caleb asintió. Pudo. Pero no lo fue. El sheriff lo miró unos segundos y suspiró. De veras tienes talento para meterte en líos, hijo. Primero ese loco de Edmond y ahora molestar a Cornwall. Pero lo manejaste bien. Solo recuerda, Cornwall no olvida. Capítulo 114, 109. Decido mantenerme alejado por un tiempo. El sheriff lo observó antes de negar con la cabeza y soltar un suspiro. Tienes un talento especial para meterte en problemas, hijo. Primero ese maldito loco de Edmond y ahora convertirte en una molestia para Cornwall. Pero lo manejaste bien. Solo recuerda, Cornwall no es de los que olvidan una afrenta. Ni yo tampoco, dijo Caleb en voz baja. El sheriff Modoa le dio una palmada en el hombro. Vamos, tomemos un trago. Tú y yo lo merecemos después de lo que pasó. Caleb se sentó en una mesa en la esquina de Smithfields con una botella de cerveza, mientras el sheriff Modoa iba al mostrador. El salón estaba animado, música de piano, risas, el tintinear de vasos, pero su mente estaba en otro lugar. Estaba pensando.
La primera confrontación frente al salón de Kin había sido una chispa que atrajo la atención de Cornwall, pero la segunda, en plena calle principal, junto al Sheriff Molloy, había sido peor. No solo lo convirtió en una molestia, lo había humillado. Caleb aún podía ver el destello de furia en los ojos del varón, la manera en que apretaba los dientes como alguien masticando limaduras de hierro, incapaz de procesar que un sheriff de pueblo como Caleb Thorne tuviera la audacia de desafiarlo en público. 2 veces. Una podía pasarse por alto. 2. Eso era una vendetta. Eso era sangre en el agua. Cornwall no olvidaba, no una afrenta, no un ego herido. Caleb no estaba seguro de si lo había avergonzado más al plantarle cara o al hacerlo al lado de un hombre de la ley, pero de cualquier modo el resultado era el mismo. Se había convertido en una espina en el costado de uno de los hombres más despiadados del oeste. El tipo de hombre que no perdía, no sin pagarle a alguien para arreglarlo o enterrarlo. Caleb suspiró y dio un trago de la cerveza frente a él. Ahora le sabía amarga. La risa y la música llenaban el salón, pero su mente daba vueltas, sus instintos raspaban contra su cráneo como un cuchillo oxidado contra hueso. Sabía cómo se jugaba ese juego. Si Cornwall lo estaba señalando, no tardarían en acercarse también los Pinkerton. Ya estaban cazando a Dutch y la banda. Caleb acababa de echarle combustible al fuego. Su rostro, su voz, seguramente ya estaban anotados en los libros de Cornwall. El hombre no solo guardaba rencores, los registraba en un libro de cuentas. Su papel en Valentine, todo, el héroe del pueblo, el cazador de recompensas que había traído a tantos, incluido el gran Drew Dallas, el hombre que estaba hombro a hombro con el sheriff, todo podía arder bajo el calor de la venganza de Cornwall. Si se quedaba, arriesgaba a Valentine. Y peor aún, arriesgaba a la banda. Dio otro trago. Luego otro. No serviría de nada ahogar sus pensamientos, pero ayudaba a suavizar los bordes. Lo que más le preocupaba era lo que esa tensión podía desencadenar. No sabía cómo las alas de mariposa de sus acciones podían haber cambiado los eventos. Quizá la salida de pesca de Jack con Arthur todavía sucedería, quizá no. Había empujado a John a pasar más tiempo con Abigail y Jack, a ser más padre. Había una buena posibilidad de que fuera él quien llevara a Jack al río en lugar de Arthur ahora. Si eso ocurría, entonces Milton y Ross se acercarían a John en su lugar. De cualquier modo, el resultado era el mismo, serpientes del gobierno arrimándose, lanzando amenazas y ofreciendo tratos podridos. Y una vez que tenían un rastro nunca lo soltaban. Estarían mirando. Estarían esperando. Y luego atacarían. Tenía que sacar a la banda antes de que eso pasara. Rápido. Lo que significaba que tenía que volver al campamento lo antes posible. Dejó la botella vacía sobre la mesa y se puso de pie. Sus piernas se sentían pesadas, pero no por el alcohol, sino por el peso de lo que venía. Con un giro lento, cruzó el salón hacia la barra, donde el Sheriff Molloy y el señor Douglas estaban en medio de una conversación. Por el sonido, ya iban por la tercera ronda de whisky y la segunda de insultos hacia Cornwall. Ese hijo de perra cree que puede pasearse por aquí y dar órdenes como si fuera dueño del condado entero, decía Douglas, sacudiendo la cabeza. No está bien, no está bien. Es dueño de buena parte del maldito condado, murmuró Meloí. Pero eso no significa que sea dueño de nosotros. Caleb carraspeó suavemente y asintió. Perdonen la interrupción, caballeros. Sheriff, ¿puedo hablar un momento? Douglas hizo un gesto breve, con una mirada que lo decía todo, y se apartó hacia un par de rancheros que reían pidiendo más tragos. Meloí se giró hacia Caleb, la calidez del whisky apagada en sus ojos por la expresión seria de él. ¿Qué pasa por tu cabeza, hijo? Caleb dudó un instante, considerando cómo decirlo. Luego, con calma deliberada, habló. Creo que necesito desaparecer de Valentine unos días.
Dejar que se enfríe todo. El sheriff parpadeó. ¿Desaparecer? Cornwall no va a dejar pasar esto, dijo Caleb. Me convertí demasiado en una espina en su costado. 2 veces. Esa no es una herida que olvide. Y ahora está fijado en mí. Si me quedo, hará que Valentine pague por darme cobijo. Si me voy, su ira seguirá enfocada en mí, no en el pueblo. Meloí lo observó en silencio largo rato, luego suspiró, frunció el ceño y se inclinó un poco. ¿Seguro de esto, hijo? Valentine puede ser un pueblo pequeño, pero no le tenemos miedo a una pelea. Has hecho mucho por este lugar en poco tiempo. Te respaldamos. Y salir solo con Walt tiene ojos en todas partes. Caleb sintió un calor en el pecho, pero no dejó que creciera demasiado. La lealtad era un arma de doble filo. Lo sé, dijo. Y se los agradezco. Pero por eso mismo debo irme. Si me quedo, los arrastro a todos en mi lío. Cornwall no se detendrá conmigo. Si cree que lastimar este pueblo me hará ceder, lo hará. Prefiero que sus hombres vengan por mí en el monte antes de empezar una guerra aquí. Las palabras se asentaron como polvo sobre un ataúd. El sheriff suspiró y dejó el vaso. Tienes esa mirada en los ojos de alguien que ya tomó una decisión. No hay manera de hacerte cambiar de idea, ¿verdad? Caleb negó con la cabeza. Necesito hacerlo. Volveré. Solo no hasta que el aire esté más limpio. Meloí asintió despacio, luego le dio una palmada en el brazo. De acuerdo. Has hecho lo correcto por este pueblo. Siempre tendrás un lugar aquí. ¿Cuándo te vas? Gracias, sheriff, dijo Caleb en voz baja. Me iré mañana. Quizá esta noche, si logro preparar a Morgan antes de medianoche. Viaja con cuidado, respondió Meloí. Mantén la cabeza baja. Has revuelto un avispero. Eres un terco, hijo. Pero lo respeto. Extendió la mano. Sobrevive ahí afuera. Caleb la estrechó con firmeza. Ese es el plan. Al salir de Smithfields, bajo el sol de la tarde, miró hacia Horseshoe Overlook y pensó, era hora de moverse. Cuando la luna salió y el aire se volvió fresco, Caleb ya había terminado de preparar sus armas y lo esencial. Morgan estaba listo para cabalgar. El cielo era un mar azul oscuro salpicado de diamantes. Llevaba puesto su nuevo atuendo de Dewberry Creek, con el Lancaster y la escopeta de bombeo en la espalda, el Navy y el Schofield en las caderas, el Springfield, el arco y la escopeta de 2 cañones en la silla de Morgan. Las luces de Valentine brillaban detrás mientras dejaba el pueblo. Cabalgó en silencio, tomando el camino más largo alrededor del río Dakota, evitando las rutas visibles, por si los hombres de Cornwall o cazadores de recompensas ya estaban husmeando. Los cascos de Morgan resonaban suaves sobre la tierra mientras pasaban entre pinos y colinas bajas, guardando vigilia junto a los pensamientos de Caleb. Llegó a Horseshoe Overlook antes de medianoche. Al llegar al campamento, Caleb sintió algo extraño. El murmullo habitual de la vida allí, olla sonando, niños riendo, Bill refunfuñando por alguna tontería, era más débil esa noche. Más tenso. Como si todos tuvieran un oído puesto en esperar malas noticias que podían llegar cabalgando desde cualquier dirección. Morgan resopló cuando Caleb desmontó y lo llevó al poste de amarre. Le dio una palmada de alivio antes de dirigirse a la tienda de Dutch. Entonces lo oyó. Caleb. Ven aquí, hijo. La voz de Dutch, fuerte y firme, cortó el campamento como un disparo. Caleb se giró y caminó con decisión hacia la tienda, iluminada por una linterna que proyectaba un resplandor dorado contra la lona. La entrada ya estaba abierta. Dentro, Dutch estaba de pie junto a su escritorio, brazos cruzados. Osea estaba sentado cerca, sereno, inescrutable, pero con los ojos más agudos que de costumbre.
Arthur, recostado contra un poste, lo miraba con una dureza que dejaba claro lo serio de la situación. Entró, y el aire de la tienda se volvió espeso. Dutch no perdió tiempo. ¿Cómo están las cosas en Valentine, hijo?, preguntó en voz baja, medida. ¿El señor Cornwall finalmente dejó el pueblo? ¿Sospecha algo sobre tu identidad aparte de ser un sheriff adjunto? Caleb no titubeó. Se lo esperaba. No sospecha nada más que la placa, respondió firme. Si acaso, me odia más por ser un ayudante entrometido. Le impedí imponer su voluntad en el pueblo. Está furioso, sí, pero me aseguré de que nadie dude de mi tapadera. Meloí no sospecha nada, y tampoco los demás. Para todos soy solo el héroe con un fuerte sentido de justicia. Y me aseguré de que Cornwall piense que eso es todo. Los ojos de Dutch se entrecerraron, pero no era sospecha, era cálculo. Sopesando riesgos. Osea asintió con un largo suspiro. Arthur también dio un leve asentimiento, brazos cruzados. Eso es bueno, dijo Osea. No necesitamos a un ricachón con tanto dinero respirándonos en la nuca. Pero antes de que Caleb pudiera relajarse, la voz de Dutch se volvió más fría. Entonces déjame preguntarte algo más, Caleb. Allá en el salón, ¿por qué no me advertiste a mí y a Strauss de que venía peligro? Podríamos haber salido de inmediato, evitar el lío. En cambio, nos quedamos esperando casi una hora a que Arthur y John trajeran esas ovejas. Esa hora pudo haber sido nuestro final. El aire en la tienda se encogió. Arthur lo miraba fijo ahora, erguido. Osea frunció el ceño. ¿Sabías que venía problema, hijo? ¿Por qué no lo dijiste antes? Ya lo esperaba. Ese era el precio de jugar el juego. Caleb respiró hondo y soltó lentamente. No tenía caso rodearlo del todo. Activó su habilidad de persuasión, nivel 2, sintiendo como la calma lo cubría como una segunda piel. Quería decírtelo, dijo con voz sincera, pero no esperaba que el peligro llegara tan rápido. Escuché rumores esa mañana de que Cornwall te estaba buscando, Dutch, a todos nosotros. Iba a regresar apenas confirmara que la información era sólida. Pensé que tenía más tiempo. Dutch no habló, no parpadeó. Caleb continuó, tejiendo la mentira con la práctica de alguien que había repasado 1000 conversaciones en otra vida. No sabía que tú y Strauss estarían en el salón hasta que los vi entrar. Entonces supe que ya era tarde para dar una advertencia pública. Kim estaba cerca y había otros clientes. Si decía algo mal, todo el pueblo se habría enterado. Nombre, Caleb Thorne. Edad, 23. Atributos corporales. Fuerza, 7 décimos. Agilidad, 6 décimos. Percepción, 8 décimos. Resistencia, 7 décimos. Carisma, 5 décimos. Suerte, 6 décimos. Habilidades. Pistola, nivel 2. Rifle, nivel 2. Conocimiento de armas, nivel 2. Memoria de vida pasada, nivel max. Cuchillo, nivel 1. Arma contundente, nivel 1. Sigilo, nivel 2. Maestría con caballos, nivel 3. Póker, nivel 3. Combate cuerpo a cuerpo, nivel 1. Vista de águila, nivel 1. Dead Eye, nivel 1. Arco, nivel 2. Anulador de dolor, nivel 1. Regeneración física, nivel 0. Creación, nivel 1. Persuasión, nivel 2. Fortaleza mental, nivel max.
Cocina, nivel 2. Enseñanza, nivel 1. Dinero, $1,463.45 y 2 pepitas de oro. Banco, $320, 4 lingotes de oro, una bolsa grande de joyas y 3 pepitas de oro. Lo estás viendo en su audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 115. Explorar el lugar para el campamento. No sabía que tú y Strauss estarían allí, esperando a Arthur y John. No sabía que siquiera estaban en el salón de King hasta que los vi entrar. Fue entonces cuando supe que era demasiado tarde para arriesgar una advertencia pública. King estaba cerca y había otros clientes. Si decía algo equivocado, todo el pueblo se habría enterado. Miró a Dutch, Osea y Arthur por igual, con la voz baja pero firme. Tomé la decisión en ese momento. Me quedé, esperé a que las cosas se calmaran. Pensé que, una vez que el salón estuviera más vacío, les diría todo directamente. Así podríamos planear sin causar pánico. Caleb soltó un suspiro y su tono se volvió mucho más bajo. Cristo, Dutch, ¿crees que arriesgaría a la banda? Después de todo, ¿preferirías dispararle a medio pueblo o salir por esa puerta trasera sin alboroto? El silencio cayó. Los ruidos del campamento, el crepitar del fuego, los relinchos y resoplidos de los caballos se hicieron de pronto más fuertes. Osea exhaló. Tiene razón, Dutch. Las cantinas no son lugar para hablar de cosas delicadas. Arthur apretó la mandíbula, pero después de un momento asintió. Supongo que intentaba ser precavido. Dutch lo observó durante un largo momento, luego suspiró, frotándose la sien. Entiendo tu razonamiento, hijo. Pero la próxima vez, Caleb, vienes directo aquí si escuchas algo así. No te preocupes si es cierto o no. Mejor prevenir que lamentar. Por supuesto, Dutch. Entendido, respondió Caleb con un leve asentimiento, sintiendo alivio al ver que Dutch, Osea y Arthur le creían. Dutch se levantó y avanzó, colocando ambas manos sobre los hombros de Caleb. Aún había tensión en su porte, pero su tono ya no era tan afilado. No estamos jugando a las damas aquí, hijo. Estamos caminando sobre el filo de una navaja y el viento sopla fuerte. Lo sé, replicó Caleb. Por eso vine esta noche, Dutch. Quería dejar todo en claro y explicar lo que pasó en el pueblo. Dutch suspiró, soltó sus hombros, se pellizcó el puente de la nariz y alcanzó un cigarro sobre la mesa. Está bien. Hiciste bien manteniendo tu tapadera. Y aprecio tu sinceridad. Pero no más secretos. Sobrevivimos juntos o caemos solos. Si escuchas algo más, lo que sea, vienes directo aquí. Lo haré, prometió Caleb. Pero además, quiero decirte que interrumpir a Cornwall hizo que me pusiera en su lista. Ahora me odia tanto como a ti y a toda la banda, Dutch. Estuvo cerca de encontrarnos, así que creo que es hora de mover el campamento. Rápido. Estoy seguro de que soltará aún más dinero a los Pinkerton para que nos busquen. Ya están cerca, si huelen donde estamos. Cuando la voz de Caleb se apagó, el silencio fue tan pesado como un trueno. La luz de la lámpara parpadeaba sobre el rostro de Dutch mientras las palabras de Caleb calaban hondo. El carismático líder parecía más viejo en ese instante, con las arrugas marcadas alrededor de los ojos, como si la realidad fuera un peso que ya no podía esquivar. Dutch, Osea y Arthur no estaban atemorizados, sino con la certeza de que quizás habían estado jugando a ponerse al día todo este tiempo. Que no solo los cazaban los Pinkerton. Cornwall, poderoso y ahora personalmente ofendido, tenía ojos y oídos propios. Y con dinero, recursos y venganza, apretaría la soga. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Dutch finalmente, con una voz inusualmente baja. ¿Cornwall te puso en su lista junto con nosotros? Caleb asintió con seriedad.
Me miró como si fuera algo que debía sacudirse de la bota. 2 veces. Hombres como él no olvidan. Osea fue el primero en exhalar, llevándose los dedos al puente de la nariz y soltando un suspiro cargado de años de arrepentimiento. Maldita sea, no debimos ir tras ese tren en las Grizzlies. Alzó la mirada, el cansancio nadando en sus ojos. Encontramos el plan después de limpiar a esos O'Driscoll en ese campamento minero. Parecía limpio. Todo parecía limpio. Ni siquiera llegué a vender esos bonos que tomamos. Ni uno solo. ¿Y ahora? Ahora el bastardo que los posee nos está cazando. Los hombros de Dutch se tensaron al escuchar esas palabras. Su mandíbula se apretó, su orgullo herido brillando por un instante. Osea no lo dijo como una acusación, pero Dutch lo sintió así. Él había sido quien los empujó a aprovechar la oportunidad. Dutch giró hacia Osea, con la mirada encendida. ¿Estás diciendo que esto es culpa mía, viejo amigo? Las palabras salieron más duras de lo que quería, y Caleb vio el destello inmediato de arrepentimiento antes de que el rostro de Dutch volviera a endurecerse. Arthur intervino antes de que la tensión escalara. No es culpa de nadie más que de esos O'Driscoll por dejar esos planes tirados. Lo hecho está. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora? Dutch cerró los ojos brevemente y luego los abrió con firmeza, apartando la culpa como polvo de su abrigo. Se irguió, con voz firme y llena de resolución. Tienes razón, Arthur. Reproches no nos mantendrán vivos. No podemos deshacer lo que ya pasó, continuó, moviendo la mano con desdén. De nada sirve revolcarse en ello ahora. El trabajo está hecho, y Cornwall siempre iba a oler nuestro rastro tarde o temprano. Ese hombre tiene sabuesos y plata en los bolsillos. Se volvió hacia Caleb, con un tono más suave. Pero tienes razón, hijo. No podemos quedarnos esperando la tormenta. Si Cornwall está tan cerca y ya trabaja con los Pinkerton, tenemos que movernos. Sus ojos recorrieron el campamento tenuemente iluminado, donde las figuras se movían ajenas al peligro que se cernía sobre ellos. He estado pensándolo desde lo de Valentine esta mañana, agregó con naturalidad, como si todo fuera parte de su plan maestro. Sabía que no podríamos quedarnos aquí mucho más. Es hora de buscar un lugar más seguro. Más oculto. Caleb no dijo nada. Veía claramente cómo Dutch reformulaba todo para parecer el hombre de la visión, el que todos debían seguir. No era por malicia, era simplemente Dutch siendo Dutch. Mientras el campamento se moviera y se mantuvieran un paso adelante, a Caleb no le importaba quién se llevara el crédito. Lo que importaba era mantener a la banda a salvo. Dutch los miró. Ahora, la pregunta es, ¿a dónde vamos? Arthur se rascó la barba incipiente. Algún lugar tranquilo, de preferencia lejos de un pueblo. Sin trenes ni rutas de diligencia. Osea agregó, un sitio con árboles densos, donde la ley no merodee tan fácil. Ya hemos estado aquí demasiado tiempo. Necesitamos ocultarnos más. Dutch asintió y miró a Caleb. Pareces estar atento últimamente. ¿Tienes algún lugar en mente, Caleb? Caleb reflexionó. Hay un sitio al sur, cerca de la frontera con Lemoyne. The Berry Creek. Está casi seco, pero es apartado. No pasa mucha gente por ahí. Lo crucé una vez viajando por Lemoyne. Arthur entrecerró los ojos. ¿Dewberry Creek? ¿Ese lugar con el lecho seco del río y grupos de árboles a los lados? Sí, respondió Caleb. Es lo bastante abierto para ver a cualquiera que se acerque, y lo bastante tranquilo para que no atraigamos atención mientras decidimos el siguiente paso. Sabía perfectamente que Dewberry Creek no sería adecuado. En sus recuerdos, Arthur y Charles lo habían descartado por estar demasiado expuesto.
Pero sugerirlo cumplía dos propósitos. Luego podría recomendar Clemens Point cuando vieran que Dewberry Creek no servía, y además tendría la oportunidad de encontrar a la familia alemana y asegurar esa barra de oro. Dutch dio una calada a su cigarro, pensativo, antes de soltar las cenizas al fuego. Bien. Revisaremos Dewberry Creek primero. Si no sirve, seguimos. Quiero ojos abiertos y armas listas. Si Cornwall o los Pinkerton nos siguen, cabalgamos de inmediato. Arthur asintió. Mañana cabalgaré con Caleb y Charles. Lo revisaremos bien. Dutch miró a Osea. Amigo, prepara los carromatos. Coordina con Pearson y la señora Grimshaw en la mañana y asegúrate de que todo esté empacado. Pero sin apuro excesivo, no queremos causar pánico hasta tener dónde ir. Osea gruñó en señal de acuerdo, frotándose las manos contra el calor del fuego. Tras unos minutos más de charla, Dutch los despidió con un gesto. Descansen. Especialmente ustedes dos, Arthur, Caleb. Ustedes y Charles parten al amanecer. La reunión terminó y cada uno se preparó a su manera. Esa noche, Caleb se recostó en su manta, mirando las brasas que se apagaban lentamente en un resplandor rojizo. Alzó la vista al cielo estrellado, siempre recordándole lo pequeños que eran. No importaba cuán fuerte hablara Dutch, ni cuánto predicara sobre libertad y futuro, al universo no le importaba. Y Cornwall, mucho menos. Pero Caleb no tenía miedo. Ya había jugado este juego antes. Conocía el camino que venía. No podía cambiarlo todo, pero podía inclinar la balanza. Dewberry Creek y Clemens Point no eran solo lugares para un campamento. Era allí donde la historia continuaba hacia el siguiente capítulo. Cerró los ojos, su mente ya armando planes para la mañana. Con Arthur y Charles a su lado, podrían explorar el lugar de manera segura. Rescatar a la familia. Ganarse su gratitud. Tal vez incluso conseguir esa barra de oro. Todo contaba ahora, con los Pinkerton respirándoles en la nuca. Al amanecer, Caleb fue despertado por una voz familiar y áspera. «Vamos, Sol», dijo Arthur, dándole un golpecito en la bota. «Cabalgamos pronto. Estírate o lo que sea que hagas». Caleb parpadeó, luego asintió despacio. El cielo aún estaba gris, con las estrellas desvaneciéndose en el horizonte que clareaba. El aire tenía ese filo fresco y limpio propio del amanecer. El campamento seguía en calma, apenas unas figuras moviéndose en la penumbra, preparando carromatos o buscando café junto al fuego. Sin tiempo para sus ejercicios habituales, Caleb se levantó y realizó algunos estiramientos rápidos, hombros, piernas, brazos. Lo suficiente para activar la sangre y calentar los músculos. Su cuerpo se había adaptado bien desde que llegó a este mundo, fuerte, resistente, más joven de lo que recordaba haber sido. Al terminar, tomó su equipo. El cinturón con las pistolas, ajustado y bajo. El Lancaster Repeater al hombro, la escopeta de bombeo al otro. La alforja ya estaba lista desde la noche anterior. Finalmente, el sombrero en su sitio. Salió a la tenue luz y se dirigió al poste de amarre donde había dejado a Morgan. Como esperaba, Arthur y Charles ya estaban allí, revisando sus caballos y charlando en voz baja. «Buenos días, Charles», saludó Caleb con una sonrisa cansada. Charles levantó la vista y devolvió la sonrisa con serenidad. «Buenos días». Caleb acarició suavemente a Morgan, pasando la mano por su cuello antes de sacar un cepillo de la alforja. Unas pasadas rápidas para quitar el polvo, y luego sacó de su abrigo una manzana un poco magullada que había guardado. «Aquí tienes, chica», murmuró, ofreciéndola. Morgan la devoró felizmente. Nombre: Caleb Thorne. Edad: 23. Atributos físicos. Fuerza: 7 décimos. Agilidad: 6 décimos.
Percepción, 8 décimos. Resistencia, 7 décimos. Carisma, 5 décimos. Suerte, 6 décimos. Habilidades. Pistola, NV2. Rifle, NV2. Conocimiento de armas de fuego, NV2. Recuerdos de vida pasada, NV Max. Cuchillo, NV1. Armas contundentes, NV1. Sigilo, NV2. Maestría ecuestre, NV3. Póker, NV3. Combate cuerpo a cuerpo, NV1. Vista de águila, NV1. Dead Eye, NV1. Arco, NV2. Anulación del dolor, NV1. Regeneración física, NV0. Artesanía, NV1. Persuasión, NV2. Fortaleza mental, NV Max. Cocina, NV2. Enseñanza, NV1. Dinero, $1,463.45 y 2 pepitas de oro. Banco, $320, 4 lingotes de oro, una gran bolsa de joyas y 3 pepitas de oro. Capítulo 116, 111. Llegada a Dewberry Creek. Caleb le dio a Morgan una suave palmada, pasando la mano por su cuello antes de sacar el cepillo de la alforja. Unas cuantas pasadas para quitar el polvo y luego sacó de su abrigo una manzana algo magullada que había guardado antes. Ahí tienes, chica, murmuró, ofreciéndosela. Morgan la crujió felizmente. ¿Ya estás listo?, preguntó Arthur, sonriendo mientras apretaba la cincha de su silla por última vez. Lo estoy desde que desperté, Arthur, respondió Caleb. Arthur bufó con una risa. Claro que sí. Hemos estado aquí viéndote hacer tus ejercicios matutinos, o como lo llames, mientras nosotros ya estábamos ensillados. Caleb negó con una sonrisa tranquila. Oye, mantenerse ágil evita que termine cojeando. Me mantiene vivo. Deberías intentarlo alguna vez. Arthur resopló. Vas a acabar adolorido de cualquier manera, dijo, montando su caballo. Vamos, si tardas mucho vas a malcriar a esa yegua. Y tú no lo haces, replicó Caleb, subiendo al suyo. Te he visto darle terrones de azúcar como si se fueran a acabar en el mundo. Arthur abrió la boca para contestar, pero Charles interrumpió con calma. Estamos explorando o discutiendo como viejas en una reunión de iglesia. Eso arrancó una risa a los tres mientras avanzaban, dejando atrás Horseshoe Overlook y siguiendo el camino principal hacia el este. El cielo pasó de gris a un suave ámbar, la luz del sol desplegándose lentamente sobre los campos abiertos de Heartlands. Sus sombras se alargaban tras ellos mientras cabalgaban, el aire fresco comenzaba a templarse. El canto de los pájaros llenaba el silencio entre los cascos y por un buen rato nadie habló. Solo montaban, envueltos por la calma de la mañana. Finalmente, Charles rompió el silencio, girándose en la silla. ¿Entonces a dónde vamos exactamente a esta hora maldita? A buscar un nuevo lugar para asentarnos, dijo Arthur, ajustando su sombrero contra el sol naciente. Nos vamos a mudar. Charles frunció el ceño. ¿Otra vez? Apenas nos acomodamos. Caleb miró por encima del hombro. Sí, tenemos que hacerlo. Ayer pasó algo grande en Valentine. Charles arqueó una ceja, sorprendido. ¿Grande? Caleb asintió con seriedad. Sí. Leviticus Cornwall, el dueño de ese tren que robaron en las montañas antes de venir al sur, nos encontró. Apareció en Valentine con un ejército de guardias privados buscando a Dutch.
El rostro de Charles se oscureció. ¿Nos rastreó hasta aquí? Arthur silbó bajo. Parece que sí. Fue un milagro salir de ahí sin un tiroteo, gracias a Caleb. Caleb continuó. Quería respuestas, probablemente sangre. Pero logré calmarlo, darle a Dutch, Strauss y John el tiempo suficiente para escapar. Pero es solo cuestión de tiempo antes de que mande a los Pinkertons a husmear en Horseshoe Overlook. Charles suspiró despacio. No suena nada bien. Menos mal que pudiste hacerlo, Caleb. Pudo haberse torcido en un segundo, coincidió Arthur. Tuvimos suerte. Y ahora Dutch quiere que nos movamos, dedujo Charles. Sí, dijo Caleb. Vamos a Dewberry Creek, al sur, cerca de la frontera con Lemoyne. Yo lo sugerí. Dutch quiere que lo exploremos y veamos si es seguro para escondernos. Charles meditó un momento y luego asintió. De acuerdo. Vamos a ver cómo es. Cabalgaban unos 45 minutos, atravesando praderas verdes y hondonadas poco profundas, viendo cómo el paisaje cambiaba mientras el sol ascendía en el cielo. Llegando a la frontera de Heartlands, Arthur levantó una mano, haciéndolos reducir el paso al ver un poste desgastado que marcaba el límite del condado. De aquí dejamos el camino, dijo, girando hacia un estrecho sendero de caza que atravesaba la maleza. El terreno se volvió más áspero, con pasto alto en parches y cauces secos bajo pequeños grupos de árboles. Finalmente, al crestear una loma baja, vieron Dewberry Creek. El lecho seco se extendía bajo ellos, flanqueado por arboledas y afloramientos rocosos. Era un lugar solitario y silencioso, abierto pero defendible. No había señales de gente, y el aire tenía una quietud extraña. No hay mucho por aquí, dijo Arthur, deteniéndose junto a Caleb. ¿Seguro que servirá? Caleb asintió, neutral. Está aislado. Veríamos a cualquiera venir desde lejos. Sin caminos, sin pueblos. Solo tierra abierta. Charles entrecerró los ojos. Sí, pero demasiado abierta, ¿no crees? De acuerdo, murmuró Arthur. No hay mucho para cubrirse si tuviéramos que defenderlo. Lo sé, admitió Caleb. Vamos a recorrer el perímetro. Dutch solo quiere un informe. Bajaron al lecho seco, explorando sus recovecos, las piedras gastadas y los arbustos. Un par de conejos cruzó su camino y un halcón giraba en lo alto. No tardaron en hallar el cadáver, igual que en el juego, un cuerpo abandonado, que los llevó a lo que parecía un campamento desierto y, más adelante, a una madre alemana con sus 2 hijos escondidos bajo un carro, la mujer empuñando una escopeta de 2 cañones. Caleb fue el primero en señalar. Miren, ¿ven eso? Parece un cuerpo en el suelo. Arthur y Charles miraron hacia donde apuntaba. Allí, un cuerpo caído en la tierra reseca, con buitres picoteándolo. Maldita sí, murmuró Arthur, avanzando. Vamos a revisarlo, dijo Charles con seriedad. Espantaron a los buitres al acercarse, desmontaron y examinaron el cadáver. Fue un disparo, dijo Caleb, mirando la herida en el pecho. Charles tocó el cuello por seguridad y observó la sangre aún pegajosa. Unas horas, tal vez menos. Arthur negó con un resoplido. Parece que los problemas llegaron antes que nosotros. Este lugar no es tan bueno después de todo. Charles señaló un rastro hacia una depresión. Parece que hay un campamento adelante. Arthur se endureció. Pues vamos listos. Cualquier problema se dispara primero. Caleb lo detuvo. No deberíamos disparar por costumbre, Arthur. Podrían ser sobrevivientes asustados. Si disparamos sin más, no somos mejores que los que perseguimos. Charles asintió. Tiene razón. Yo tampoco disparo sin necesidad. Mantengamos la calma. Arthur los miró a ambos, suspiró y aceptó.
De acuerdo. Vamos a echar un vistazo. Avanzaron a pie por el lecho seco hasta hallar el campamento improvisado, unas tiendas gastadas, trapos colgados, cacharros oxidados, cenizas apagadas. Arthur señaló. Aquí está. Parece vacío. Revisemos igual, dijo Charles. Se separaron. Arthur miraba las cajas, Charles revisaba una tienda. Caleb, en cambio, se acercó al carro cubierto de cajas apiladas como barricadas. Sintió la alerta y se movió con cuidado. Retiró algunos objetos y allí los vio, una mujer alemana con sus 2 hijos, los 3 temblando. Ella apuntaba con la escopeta, los ojos desorbitados, los niños pegados a ella. Tranquila, dijo Caleb, levantando las manos. No despairs. No venimos a hacerles daño. La mujer dijo algo en alemán, el dedo tenso en el gatillo. Caleb se agachó despacio. Está bien, no pasa nada. No hay peligro. Arthur y Charles llegaron detrás, pero Caleb alzó una mano sin mirarlos. Esperen. Está asustada, solo protege a sus hijos. Levanten también las manos. Arthur gruñó, pero obedeció. Charles lo hizo sin problemas. Caleb sostuvo la mirada de la mujer. Queremos ayudarlos, no hay peligro. Ella dudó, luego bajó un poco el arma, aunque seguía temblando, las lágrimas acumulándose. Charles suspiró aliviado. Lo manejaste bien. Estaba a punto de disparar, murmuró Arthur. Y tú de matarnos a todos, replicó Caleb en voz baja. Démosles espacio. La familia salió lentamente de debajo del carro, siempre pegados entre sí, la mujer aún aferrada a la escopeta, aunque ya menos tensa. Nombre, Caleb Thorne. Edad, 23. Atributos físicos. Fuerza, 7 décimos. Agilidad, 6 décimos. Percepción, 8 décimos. Resistencia, 7 décimos. Carisma, 5 décimos. Suerte, 6 décimos. Habilidades. Pistola, NV2. Rifle, NV2. Conocimiento de armas, NV2. Memoria de vida pasada, NV Max. Cuchillo, NV1. Arma contundente, NV1. Sigilo, NV2. Maestría con caballos, NV3. Póker, NV3. Combate mano a mano, NV1. Vista de águila, NV1. Deda, NV1. Arco, NV2. Anulador del dolor, NV1. Regeneración física, NV0. Artesanía, NV1. Persuasión, NV2. Fortaleza mental, NV Max. Cocina, NV2. Enseñanza, NV1. Dinero, $1,463.45 y 2 pepitas de oro. Banco, $320, 4 lingotes de oro, una bolsa grande de joyas y 3 pepitas de oro. Capítulo 117, 112. Ayudando a la familia alemana. Y estabas listo para matarnos a todos, replicó Caleb en voz baja, aunque sin malicia. Démosles espacio. La familia salió lentamente de debajo del carro, manteniéndose cerca unos de otros. La madre apretaba la escopeta como si fuera su única salvación, apuntando hacia ellos, aunque ya no con tanta tensión, pero aún alerta. Sus hijos se aferraban a sus costados como sombras. Caleb dio un paso atrás para dejarles respirar,
Luego sacó de su bolso un pequeño paquete envuelto en tela, pan, carne seca y una manzana que había conseguido en el campamento. Aquí dijo suavemente, ofreciéndoselo. La niña extendió la mano primero, con los ojos fijos en su rostro todo el tiempo. Tomó el paquete y se lo entregó a su madre, quien le dedicó a Caleb un silencioso y lloroso gesto de agradecimiento. Arthur cruzó los brazos. ¿Qué crees que pasó aquí? Probablemente fueron atacados, respondió Charles, mirando hacia el cadáver que habían encontrado antes. Puede que fuera un familiar o alguien cercano. Caleb asintió despacio. Han pasado por el infierno. ¿Y qué se supone que hagamos con ellos?, preguntó Arthur. No podemos llevarlos al campamento. No concedió Caleb. Pero nosotros. Antes de que pudiera terminar, la mujer alemana, con voz temblorosa pero firme, lo interrumpió mientras sujetaba la escopeta de 2 cañones. ¿Sprechen Sie Deutsch? Hermano? Arthur abrió la boca para responder, pero Caleb fue más rápido. Levantó ligeramente las manos en un gesto pacífico, con tono calmado. No, señora, lo siento, no hablamos alemán. Arthur dio un paso al frente con dureza en la voz. Como él dijo, no. Ahora váyanse de aquí. No es seguro. Lárguense de aquí. Hizo un gesto brusco con el brazo, como espantándolos. La mujer se estremeció por su tono, abrazando más fuerte a sus hijos. Pero entonces, la niña alemana, de unos 12 años, salió de detrás de su madre aferrando la carne seca que Caleb le había dado. Su voz fue pequeña pero desesperada. Se llevaron a nuestro padre, soltó en un inglés roto. Luego volvió a esconderse tras las faldas de su madre. Charles reaccionó de inmediato, con voz baja y urgente. ¿Quién lo hizo? La niña asomó apenas la cabeza. Hombres anoche. ¿Dónde?, insistió Charles, agachándose un poco para estar a su altura. ¿Dónde se lo llevaron? Arthur gruñó y rodó los ojos, mirando a Charles. Eso no es asunto nuestro. Ni siquiera entiendo lo que dicen. Charles se giró furioso, señalándolo con el dedo en el pecho. No eres tan duro y denso como finges ser, Arthur Morgan, y lo sabes. Arthur frunció el ceño, listo para contestar, pero Caleb intervino antes. Arthur, ¿cómo puedes decir eso?, dijo firme, aunque sin dureza. En el fondo sé que eres un hombre bondadoso. No dejes que tu frustración controle tus palabras y acciones. No somos animales. Las palabras parecieron golpear a Arthur como un golpe físico. Lo miró con la mandíbula apretada, y luego sus hombros se relajaron apenas. Tras un momento, exhaló por la nariz. Tienes razón, lo siento, murmuró hacia la familia, con la mirada desviándose hacia los niños. Charles asintió hacia Caleb en aprobación. Caleb respondió con una leve sonrisa. Vamos, Arthur, Caleb, dijo Charles. Busquemos al padre. Silbó y su caballo trotó hacia él. Caleb se despidió con un gesto de sombrero hacia la familia y acarició brevemente a Morgan cuando se acercó. Arthur suspiró, llamó a su caballo y montó sin decir nada más. Charles señaló al sur, recordando la dirección que la niña había indicado. Ella apuntó hacia allá. Vamos a ver si encontramos huellas. Los 3 hombres avanzaron a caballo. Charles se inclinó sobre su montura, examinando el suelo. Miren, hay rastros. Sigámoslos. Caleb activó su habilidad de visión de águila. El mundo se tiñó de tonos apagados mientras brillaban huellas doradas en la tierra, pisadas, tierra removida y hasta una mancha de sangre. Ahí, dijo, cabalgando junto a Charles. Veo el rastro. Charles asintió. Buen ojo.
Sigámoslo. Arthur marchaba detrás, en silencio, con el cuerpo rígido. Pasaron varios minutos así, hasta que Charles volvió a hablar. ¿Qué te pasa, Arthur? ¿Qué quieres decir?, contestó, frunciendo el ceño. Ibas a dejar que esa mujer y sus hijos se fueran, así como así. Arthur apretó los labios. Somos hombres buscados, Charles. Tenemos a Cornwall y a los Pinkerton encima. Deberíamos mover el campamento, no correr tras extraños que ni conocemos. Vamos, Arthur, ese no eres tú, replicó Charles con fuerza. Quizá no me conoces tanto como crees, respondió Arthur con frustración. Caleb no pudo callar más. No, Arthur. Todos sabemos quién eres en realidad. No eres de los que le da la espalda a gente necesitada. No empieces a pensar tan bajo de ti mismo. Arthur guardó silencio, masticando la tensión mientras miraba al frente. Siguieron avanzando hasta llegar a unas vías del tren que cruzaban el camino de tierra. Charles redujo el paso. Creo que este es el camino. Caleb volvió a usar su visión de águila. Vio la continuación del rastro y señaló a la izquierda. Es por allá. Arthur y Charles intercambiaron una mirada y Charles asintió. Está bien, guíanos. Los tres giraron hacia la izquierda, bordeando un lago que brillaba bajo el sol. Caleb levantó la mano. Esperen, déjenme confirmar. Charles, échame una mano. Charles desmontó un poco, revisando el suelo. Caleb activó de nuevo su habilidad, viendo el rastro que se curvaba junto a la orilla, con huellas más profundas, como si arrastraran algo. Fueron por aquí, aseguró. Sí, lo veo también, confirmó Charles. Arthur arqueó una ceja. Ustedes dos parecen demasiado sincronizados. Caleb sonrió. Solo buenos rastreadores. Continuaron bordeando el agua. Charles rompió el silencio. No esperaba que Dutch quisiera mover el campamento tan al sur. Arthur bufó. Ya sé que eso de mantener un perfil bajo no existe. No para nosotros. Y Dutch nunca va a esconderse como un simple criminal. Caleb intervino. Pero eso es lo que somos, ¿no? Aunque tengamos un código, seguimos siendo criminales para la ley. Charles rió corto. Concuerdo con Caleb. Arthur suspiró. No hace falta que me lo digan, ya lo sé. Siguieron varios minutos más hasta internarse bajo una arboleda. Caleb detuvo su caballo bruscamente. Esperen, creo que conozco este lugar. Vamos hacia un sitio llamado Clements Point. Es escondido y mucho más seguro que Horseshoe Overlook. Si los hombres que se llevaron al alemán están ahí, podremos rescatarlo y quizá quedarnos con el lugar. Arthur lo miró con escepticismo. ¿De verdad, Caleb? ¿Esto no será como Dewberry Creek? Caleb sonrió incómodo. Lo recuerdo, y entiendo tu duda. Pero este sitio es distinto. Está bien escondido, defendible, cerca de suministros y lejos de miradas. Quizá ayudar a esa familia nos devuelva el favor. Charles asintió. Cuando haces el bien sin esperar nada, el mundo te lo devuelve multiplicado. Arthur murmuró algo, sin negar del todo. Aceleraron el paso, hasta ver humo en la distancia, cerca de la curva del lago. Allí, señaló Caleb. Humo de fogata. Avanzaron con rapidez hasta un claro junto al agua, donde había un pequeño muelle, un par de tiendas, un carro y un gran árbol en el centro. Nombre, Caleb Thorne. Edad, 23. Atributos corporales. Fuerza, 7 décimos.
Agilidad, 6 décimos. Percepción, 8 décimos. Resistencia, 7 décimos. Carisma, 5 décimos. Suerte, 6 décimos. Habilidades. Pistola, NV2. Rifle, NV2. Conocimiento de armas, NV2. Recuerdos de vida pasada, NV Max. Cuchillo, NV1. Armas contundentes, NV1. Sigilo, NV2. Maestría con caballos, NV3. Póker, NV3. Combate cuerpo a cuerpo, NV1. Visión de águila, NV1. Dead Eye, NV1. Arco, NV2. Anulación del dolor, NV1. Regeneración física, NV0. Artesanía, NV1. Persuasión, NV2. Fortaleza mental, NV Max. Cocina, NV2. Enseñanza, NV1. Dinero, $1,463.45 y 2 pepitas de oro. Banco, $320, 4 lingotes de oro, una gran bolsa de joyas y 3 pepitas de oro. Capítulo 119, un nuevo comienzo en Clammans Point 1. El niño trepó tras ellos. Con un chasquido ligero de las riendas y un grito de "y ya", el carro avanzó lentamente, las ruedas girando mientras llevaba a la familia lejos del campamento hacia la seguridad. Caleb los observó partir, con la mirada fija hasta que el carro desapareció tras un grupo de árboles en la distancia. Solo cuando el polvo se asentó volvió a montar a Morgan. «Está bien, chica», murmuró, acariciándole el cuello. «Regresemos. Nos estarán esperando». La giró y emprendió un trote constante de regreso a Horseshoe Overlook. El camino de vuelta fue tranquilo, con el sol de la tarde proyectando largas sombras sobre las llanuras. Caleb se mantuvo alerta, pero la tierra estaba en calma, sin Pinkertons, sin hombres de Cornwall, solo algún que otro ciervo que huía a través del pasto alto. Mientras cabalgaba, reflexionaba sobre lo ocurrido en el día. Salvar a la familia había sido lo correcto, más allá de la recompensa. Pero el oro sería de gran ayuda, necesitaba más fondos para sus negocios. Aunque no era tan valioso como el oro que recordaba del juego, seguía siendo bastante bueno. Más importante aún, había notado un cambio en Arthur. Ese momento en que Arthur realmente se disculpó con la familia, eso no había ocurrido en la línea de tiempo original. Un pequeño paso, pero significativo. El sol comenzaba a descender cuando el sendero hacia Horseshoe Overlook apareció a la vista, bañado en tonos dorados. Humo se elevaba tenuemente de las fogatas más allá de la colina y Caleb distinguió figuras. La banda ya se estaba instalando en su nuevo hogar. Al llegar al perímetro, Pearson nos saludó desde la olla del guiso, limpiando un caldero. «¿Has vuelto?» Dutch dijo que llegarías pronto. Caleb asintió, guiando a Morgan más allá. Vio a Charles sentado en un barril, masticando carne seca. Arthur estaba junto a su caballo, cepillándolo, pero levantó la mirada al verlo llegar. «¿Lo devolviste bien?», preguntó Arthur con rudeza. «Sí», respondió Caleb, desmontando y atando a Morgan. La familia estaba en su viejo campamento, a salvo. Se mudaron enseguida. Arthur gruñó, lo que equivalía a su aprobación. «Buen trabajo». Charles le dijo a Dutch, continuó. «Nos mudamos a Clammans Point. Todo el campamento ha estado ocupado desde la mañana, en cualquier momento terminaremos». «Me alegra oírlo», respondió Caleb. En ese momento, Dutch salió de su tienda, con el abrigo abierto y los brazos extendidos en teatral bienvenida. «Caleb»,
muchacho mío, tronó su voz. Hiciste un buen trabajo ahí fuera. Arthur y Charles me lo contaron. Y debo decir, este nuevo lugar es perfecto. Tienes buen ojo para estas cosas. Caleb encogió los hombros. Solo tuve suerte de recordarlo. Si no hubiéramos ayudado a esa familia alemana, tendría que haberlo tenido presente. Dutch se acercó y le dio una palmada en el hombro. No importa cómo lo mires, al salvar a esa familia conseguimos este lugar. Eres valioso, hijo. No dejes que nadie te diga lo contrario. Caleb sonrió apenas, incómodo con los halagos, más aún viniendo con intenciones ocultas. Dutch se apartó con un gesto amplio. Ve a comer algo. Tenemos un campamento que armar. Y tú te ganaste un descanso. Caleb respiró hondo y miró alrededor. Tiendas levantándose, cajas descargadas, gente moviéndose, hablando, riendo, trabajando. No era solo supervivencia, era un hogar, aunque temporal. La tarde transcurrió en un torbellino de actividad. Ayudó a Pearson con los utensilios, aseguró los suministros médicos con el reverendo Swanson y guardó las armas para el traslado. El ánimo de la banda era sorprendentemente positivo, el cambio parecía bien recibido después de semanas de mirar por encima del hombro en Horseshoe Overlook. Susan Grimshaw pasó apurada, con los brazos llenos de ropa. No se quede ahí parado, señor Thorne. Tenemos trabajo. Sí, señora, dijo Caleb con una sonrisa, inclinando el sombrero antes de ayudar a Tilly con la tienda de las mujeres. La caravana avanzó constante por las llanuras, el cielo teñido de ámbar y oro. Caleb cabalgaba en la retaguardia, vigilante sobre Morgan. Tenía una mano en las riendas y la otra en su Lancaster Repeater, atento a cada sombra, cada hierba alta, cada colina. Delante, 4 carretas cargaban las pertenencias más esenciales. Charles conducía la primera, con Dutch sentado a su lado. Osea y Arthur iban en la segunda, Pearson y Grimshaw en la tercera, y la última transportaba ropa y enseres. El viaje fue tenso pero tranquilo. Cada ruido lo mantenía alerta, pero no apareció ningún enemigo. Solo la calma del anochecer. Tras hora y media, alcanzaron el sendero que Caleb había recordado. Al atravesar el bosque, apareció ante ellos el resplandor del río Camasá y el claro de Clemens Point. Caleb adelantó a Morgan, uniéndose al primer carro. Dutch lo miró satisfecho. Oh, Caleb. Tenías razón. Este lugar será perfecto. Extendió los brazos. No sé bien dónde estamos, pero haremos de esto un hogar. Este sitio está cerca de un pueblo llamado Rhodes, al este. Conseguir provisiones no será difícil, explicó Caleb. Dutch sonrió. ¿Has estado por aquí antes, hijo? Sí, viajé un poco antes de establecerme en Valentine. Dutch lo miró pensativo. Bien, al menos no estamos ciegos. Saltó del carro, encendió un cigarro y alzó la voz, señora Grimshaw. Señor Pearson. Pongan a todos a trabajar. Hagamos de este lugar un hogar. El campamento cobró vida entre órdenes, cajas descargadas y fogatas encendidas. Caleb permaneció un momento sobre Morgan, observando. Todo se sentía esperanzador. Entonces ocurrió. Dean. Un suave timbre resonó en su mente. La interfaz azul apareció ante sus ojos. Actualización del sistema. Ha sobrevivido a una transición crítica y contribuido al desarrollo del campamento. Has entrado en el siguiente capítulo del mundo. Recompensa obtenida. Sistema de inventario permanente desbloqueado, tamaño, 5x5x5 caja de cartón. Nueva habilidad adquirida, dominio del idioma germánico, nivel max. Caleb parpadeó, incrédulo. Un sistema de inventario. Lo había deseado tanto,
almacenamiento seguro, sin miedo a perder objetos. Abrió el inventario con un pensamiento, apareció una cuadrícula tridimensional de 25 espacios. Colocó mentalmente la bolsa de pepitas de oro en un espacio y desapareció de su mano para materializarse en la cuadrícula. Increíble, murmuró. La nueva habilidad de idioma le recordó a la familia que había salvado. ¿Un regalo por ayudarlos? Útil, aunque no urgente. Señor Thorne, la voz de Grimsab lo devolvió a la realidad. Bajó de Morgan y se unió a la tarea de levantar tiendas, organizar armas y provisiones. Para cuando el campamento estuvo funcional, la luna brillaba sobre el lago. Alrededor del fuego, la banda compartía el guiso de Pearson. Dutch levantó su taza de hojalata. Este es un nuevo comienzo, amigos. Un futuro mejor. Un futuro mejor, respondieron todos. Caleb, apartado, comía en silencio, aún probando mentalmente su inventario, monedas, cuchillo, balas, todo funcionaba. Nombre, Caleb Thorne. Edad, 23. Atributos corporales. Fuerza, 7 décimos. Agilidad, 6 décimos. Percepción, 8 décimos. Resistencia, 7 décimos. Encanto, 5 décimos. Suerte, 6 décimos. Habilidades. Pistola, NV2. Rifle, NV2. Conocimiento de armas de fuego, NV2. Memoria de vida pasada, NV Max. Cuchillo, NV1. Arma contundente, NV1. Sigilo, NV2. Maestría ecuestre, NV3. Póker, NV3. Combate cuerpo a cuerpo, NV1. Ojo de águila, NV1. Deda, NV1. Arco, NV2. Anulación del dolor, NV1. Regeneración física, NV0. Artesanía, NV1. Persuasión, NV2. Fortaleza mental, NV Max. Cocina, NV2. Enseñanza, NV1. Dominio del idioma germánico, NV Max, nuevo. Sistema de inventario, permanente, 5x5x5, nuevo. Dinero, $1,463.45, 2 pepitas de oro y 1 barra de oro. Banco, $320, 4 barras de oro, una gran bolsa de joyas y 3 pepitas de oro. Capítulo 120, notas del autor que vuelvo a saltar. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Miembros recientes de YouTube. Viajero de la niebla. Lucifer Estrella de Muerte. Hank. Adán Ramos. Sergio Vidaurri. Skeleton. Souta. Croune Gotes. Nac. Oswaldo Escandón Báez. Facundo Nahuel Erazo. Andy 24. Kuroko Rictor. Iron Warrior. Dael. El jugador. Lady Deirre. USS Amman. Jesús Garduza. Papa Frita. Víctor Lenobón. Didio Valdés. Cristian Medina. The Penguin. Gonzalo Aros. Benjamín Espinosa. Nahuel Prolatin.
Alex. Cristian Murillo. Brandon Niño. Chichón. De los Santos Cortes Víctor Adrián. San 104. Artur. Brandy. Okami. BFA. LK Gamer. Ripe Shinigami. Gastro. Espíritu de luz y oscuridad. Nada 2.0. Burly Monster 0038. Max Carita riéndose. Capi Rula. Walter. Lúmenes. Alain Adalid. Feeling. Emanuel LH. Utomidueña. Razo 518. El último cazador. Brandon Hermosilla. Canelita. Marco Antonio Paredes de Jesús. Jordin Muñoz. Eric Zamora. Bokchi de Bokch 01. ISG Ayain. Dylan Gómez. Sebastián Agustín Gómez. Sebastián. Nicot 091. Andy Pariona. Saito Dávila. Tomás Ramos. ZD1. Verde 123K. Z Fanfix. Jonathan Fernando Diego Morales. El Sidiu. Pato Feliz. Daiki S2. Infinite Cross. Stars Cremosa. Ronin. Ángel Valdés. Fox Random 13. Kinji Fukuara. Yogurt. Pavel Riveros Villasana. Aiden Strick SL. Otto JPG. Gabriel Mendoza. Me encanta dormir 1020. Mufasa. Yagami. Madara Animes. Lacter Fandub. New Face HRT. Johnny Leone. Eric Santiago. Jesús García. Tom SM. Carlos Ramírez. Bradley Torres Senquis. Juan José Mejía. Lucas. Edgar Hernández Gómez. Eduardo On. Wolf. Luis Fernando. Psycho. Andrés Vidal. Adonis Alvarez. Milton López. José Luis Rodríguez García. Lucas Alves de Moura. Aitor Torre. Fardeus. 28F. Coro 0459. José Jiménez. Josué Castro. Germán Vázquez. Giancarlo Romero. Johnny Alexander Córdoba Herrera. Ronald Alba Colque. Edgar Aguirre Quiroga. Fernando Gijón. K4T. José Díaz. Johan Amaro Portillo. Eco. Darkus. Salmón Bock. Francisco Álvarez. Alejandro 9901 Anime. Juan Carlos Islas Valles. Song Hyun Park. Michael. Dio Brando. Destorollar.
Saúl Harold Cisneros Mora. Víctor Hernández. Goliat Esparta. Abraham Alvarado. GSH. WMJ. Quiro. Tiago Ramallón. Daniels. Neofanfix 11. Ernest I.O. Rodrigo Olvera. Asterion Nova. Wendy Mengíbar. Sir CF. CW. Doctor Mundo. Lord X. Daniel Zamudio. Juan Cárdenas. TRBRK. Bill Casas. Hirai Yausumaki. Cosme Márquez Tecpa. Cotoria Kane. Salvador García. Jonathan Gómez. Park Teorías. Infinity Red. Crisiel Karma. Santino Moreno. Narufan 01. Cristian Domínguez. Juan. Arlequín. Grandi 17 Fanfics. Luis García. Kim Moimon. Muchas gracias a todos, son unos capos.